So, hello everyone. Thanks for being here. We salute you from Quantum Latino's in-person module based in Montevideo, Uruguay. We are installed in Universidad de Montevideo, near LATU, Uruguay's technological lab. I'm going to introduce now our next speaker, Ariel Mordetsky. His presentation will be in Spanish, so I'll talk in Spanish. Es un honor para mí introducir a Ariel, desarrollador e investigador del equipo de Quantum South. Ariel es ingeniero en electrónica de la Universidad Ort y es un cuántico ya desde hace unos años. Su tesis de grado se tituló Resolución de sistemas de ecuaciones con computación cuántica, y ahí exploró el algoritmo no tan difundido HHL. Pertenece al grupo de investigación cuántica de la Universidad Ort del Uruguay y es investigador y desarrollador en Quantum South, y allí trabaja problemas de optimización cuántica. Actualmente está cursando una maestría en investigación en ingeniería en la Universidad de Montevideo y es profesor de Ort en las materias de probabilidad estadística, álgebra lineal 1 y 2 y cálculo diferencial e integral. Le dejo la palabra y el mejor de los éxitos. Gracias, Mateo, por la introducción. Voy a pasar a compartir pantalla. Bien, bienvenidos a todos. En esta presentación vamos a mostrar un ejemplo de programación de computadoras cuánticas reales y simuladores utilizando la plataforma Microsoft Azure. Esta presentación fue realizada con el constante asesoramiento y ayuda del equipo Laura Gatti, Rodrigo Acosta, Juan Diego Orihuela, Juan Pablo Sotelo y Mateo Stepanisic, quien me acaba de presentar. Entonces, ¿qué es Microsoft Azure? Microsoft Azure es un ecosistema que permite compilar e implementar aplicaciones de software que cuenta con niveles de alta seguridad y escalabilidad hacia el futuro. Más específicamente, en esta presentación utilizaremos Azure Quant, que es la sección de Azure que permite ejecutar y escribir códigos cuánticos. ¿Sí? La programación en Azure se realiza utilizando 3 distintos lenguajes de descripción de hardware, que son Circ, Qiskit y Q#. En esta presentación utilizaremos Qiskit porque es con el que yo me encuentro más familiarizado. Algunos de los proveedores de Azure son IonQ y Quantinum. En esta presentación nos centraremos en las computadoras de IonQ, pero una vez escrito un código es muy sencillo cambiar de proveedor. Hello, hola, ¿me escuchan? Bien, disculpen. Bien, luego del problema de conexión, las computadoras de IonQ utilizan el aislamiento basado en presión y no específicamente en temperaturas vacías. Voy a mostrar un ejemplo de estructura de programación en Azure
Azure se programa utilizando cuadernos de Jupyter, entre otras, y algunos de los lenguajes mencionados anteriormente. Este es un ejemplo sencillo de código utilizando Qiskit, en el cual importamos los objetos Quantum Circuit y un par de herramientas de Qiskit para visualizar resultados. Como podemos ver, el código actúa como una descripción de hardware. Al principio se crea un circuito actuando sobre un qubit, se le llama Single Qubit Random. Luego se especifica que se le aplica una compuerta Hadamard al qubit del circuito, inicializado en estado 0. Y luego se mide el único qubit que tiene el circuito y se puede hacer un circuit.draw para poder dibujar el circuito. Como vemos, se puede ver el diagrama del circuito, ¿sí? Como una compuerta Hadamard y luego una medición sobre un canal clásico. Para luego poder correr este circuito en computadoras reales, se debe de instanciar el backend con un objeto provider en la línea de código donde dice getBackend. Y para poder cambiar de backend, simplemente alcanza con cambiar el string al que se le pasa como parámetro. En este caso estamos usando el simulador de IonQ. Luego se corre el circuito con 100 tiradas para poder generar un histograma y se utiliza la función de dibujar histograma para poder ver los resultados que tuvimos. Se puede ver que, esperado en la medición de un estado más, se ve que hay un 50% de probabilidad de medir un 0 y un 50% de probabilidad de medir un 1 aproximadamente. Vamos a continuar mostrando un ejemplo un poco más computacionalmente interesante, que es el algoritmo de Grover. Luego mostraremos una implementación en Azure. Entonces, se considera una lista de n elementos en la cual hay un elemento destacado, target, que llamaremos omega. Con n qubits podemos representar a la lista de la forma que se ve a continuación. El algoritmo de Grover encuentra el ítem omega con un orden de al menos raíz cuadrada de n, mientras que los algoritmos clásicos son de orden n y valor esperado n sobre 2. Para poder comprender el algoritmo de Grover, vamos a desglosarlo en dos operaciones elementales, luego lo implementaremos, y consideramos por simpleza el problema de búsqueda de elementos en la base computacional, es decir, la base computacional de 3 qubits, como se ve en la figura. Para poder comprender el algoritmo de Grover, primero consideramos una compuerta U sub omega que actúa de la forma sobre un estado arbitrario X, dejándolo igual si X es igual a omega o aplicando una fase de pi. Es decir, la compuerta aplica una fase de pi al estado omega. Se puede ver gráficamente, como se ve en las gráficas, que dada una superposición de n ítems en las cuales una es el destacado, luego de aplicar el oráculo definido se le aplica un -1 a el target. Y como se ve en la línea punteada en la segunda imagen, el valor promedio de las amplitudes de los estados disminuyó. Entonces, esta compuerta lo que hace es marca con un -1 al elemento que queremos destacar. Luego sigue un operador que se conoce como operador difusor. Se puede representar para un estado genérico S utilizando notación de Dirac de la forma que se indica en la ecuación. Y este operador actúa como reflexión sobre la media de las amplitudes para un estado genérico cualquiera. Aplicado el estado anterior, luego de que tenemos seleccionado el target, como se hace una reflexión respecto de la media, lo que ocurre es que el estado marcado crece en su amplitud y el resto de los estados disminuyen. Entonces, este procedimiento de aplicar en la primera operación de oráculo, de seleccionar o marcar al estado destacado, y luego hacer una inversión sobre la media, lo que hace es amplificar la amplitud del estado destacado, lo cual va a, por consecuencia, amplificar la probabilidad de medirlo al final del algoritmo. Un diagrama del algoritmo podría ser inicializar una superposición de todos los estados de los cuales uno es destacado, luego marcarlo con el oráculo y luego amplificarlo con la reflexión respecto de la media. Esta operación se puede repetir para aumentar incluso más la probabilidad de medir el estado deseado al final.
¿Cuántas veces se debe repetir el procedimiento? Se debe repetir una cantidad aproximadamente pi sobre 4 por raíz de n. Si se repite este procedimiento esa cantidad r de veces, la probabilidad de medir el estado objetivo al final va a ser lo mayor posible. Un comentario para destacar es que aquellos familiarizados con la computación cuántica sabrán que todas las compuertas que se pueden implementar son unitarias, por ende invertibles. Entonces este algoritmo se debe de repetir una cantidad exacta de veces r, porque no converge. Si se sigue repitiendo el algoritmo, se pierde la optimalidad. Del mismo algoritmo veremos una interpretación geométrica, ¿sí? A la secuencia de oráculo y reflexión se lo conoce como amplificación de amplitud o operador de Grover en algunas bibliografías. Veamos una conveniente interpretación geométrica para poder entender un poco más el algoritmo. Consideramos un estado original S, el que tiene a todos los elementos y el destacado. Luego nos definimos un estado S', que es el estado original sin el elemento destacado, y un estado W, que es el elemento destacado. Es trivial comprobar que los estados W y S' son ortogonales. Entonces se podría considerar un espacio un poco abstracto formado por el estado target y el estado todos menos el target, y considerar el estado original como un vector en ese espacio. Entonces, como podemos ver en la figura al principio del algoritmo, el estado sin el target se encuentra muy cercano a el estado con todos los elementos, ¿sí? Como se puede ver, el estado S, que es el de todos los elementos, se encuentra a un ángulo θ que asumimos chico, cercano al estado target. Si nosotros midiésemos este estado, habría mucha probabilidad de no medir el target. Entonces, se interpreta el algoritmo de Grover como una rotación de este estado original que intenta acercar el vector violeta a el vector target para poder medir y que proyecte hacia el target. Entonces, veamos en esta interpretación cómo actúa el operador oráculo, es decir, el operador que marca con un -1 a el estado deseado. El operador oráculo lo que hace es aplicarle un -1 a la componente que tiene el estado deseado. Entonces, el vector original, el que tiene a todos, se ve reflejado sobre el eje S', es decir, sobre el todos menos el destacado. Luego, una vez que se hace una inversión sobre la media del vector violeta en la primera imagen, se puede ver que se refleja hacia el otro lado con un ángulo de 2θ sobre el vector S, donde θ está definido como el arcoseno de 1 sobre raíz de n. Se puede demostrar. Entonces, esta representación es similar a la de amplitudes, pero desde el punto de vista geométrico. Lo que uno quiere hacer es ir rotando el estado original hasta que esté muy cercano hacia el estado W. Si esto se repite r veces, el vector va a quedar óptimamente cerca de W para poder ser proyectado. Y si uno se pasa, se pierde optimalidad. Entonces se tiene que repetir el algoritmo exactamente r veces. Aquí podemos ver explicado con ecuaciones. Luego de r aplicaciones, tenemos un estado de la forma seno de θ sub r por estado target más coseno de θ sub r por el estado con todos menos el target, donde uno busca que la amplitud del estado target sea muy grande. ¿Sí? Se puede ver que la probabilidad de medir W, que es seno cuadrado de θ sub r en valor absoluto, es máxima para el valor de r mencionado anteriormente. Veamos ahora una implementación del algoritmo de Grover para 3 qubits en Azure, considerando como estado destacado al estado 000. Es decir, partiremos de una superposición de todos los estados de la base computacional de 3 qubits y nos querramos que a la salida del algoritmo la probabilidad de medir un 000 sea muy grande. Es trivial comprobar que el circuito a la izquierda actúa como oráculo de fase para el 000, ya que a la salida del circuito va a haber un menos 000 si el estado de entrada es el 000 y en caso contrario no ocurrirá, no se afectará al estado de entrada gracias a las operaciones controladas. Y el circuito mostrado a la derecha actúa como operador difusor o inversor sobre la media, o reflexor sobre la media.
Para n igual 8, se tiene que se debe repetir el algoritmo una cantidad de 2 veces, y un posible algoritmo de Grover sería el siguiente. Las n compuertas Hadamard para generar una superposición y luego una repetición de 2 veces el módulo oráculo difusor definido anteriormente y luego una medida. Veamos una implementación en Azure para poder correr este algoritmo. Primero debemos hacer 3 imports, ¿sí? Debemos importar los objetos Quantum Circuit y las funciones de Qiskit para visualizar los trabajos. Y luego debemos importar un objeto especial de Azure que se llama Azure Quantum Provider. Este objeto lo que nos va a permitir es poder acceder a los backends, en donde se debe especificar el código de validación de la cuenta de uno, que en este caso es un string vacío. En el caso de que uno tenga un código personal, sería un string proporcionado por Microsoft, y la locación en la que se encuentra. En el caso de este algoritmo lo estamos corriendo para una locación de Estados Unidos Este. Luego necesitamos crear un objeto circuito con su nombre asociado, que en este caso es una función que no mostramos porque la descripción de hardware es muy larga, pero si se agrega un circuit.draw, la función Grover000 lo que hace es generar el circuito que vemos a la derecha, que si se observa se trata de una generación de una superposición al principio y 2 bloques de amplificación de amplitud, más algunas simplificaciones de propiedades de compuertas para minimizar posibles errores. Luego, utilizando el objeto provider que definimos arriba, creamos un objeto backend, que en este caso, para este ejemplo de código, fue el simulador de IonQ. Y luego, utilizando el objeto backend, se corre el algoritmo, que en este caso es el circuito, unas 100 veces para poder generar un histograma y ver resultados visibles. En estas líneas de código se obtiene un resultado y luego se grafica un histograma de todos los resultados posibles. Cuando uno comienza a programar en Azure, recibe $200 de créditos que una vez agotados se puede seleccionar un plan para poder seguir desarrollando. La ventaja de este código es que uno puede cambiar muy simplemente el backend, desde poder usar Honeywell, IonQ y Quantinum y varios otros. En este caso, para este código dice IonQ Simulator, pero es muy sencillo poder cambiar de backend para poder comparar resultados. Podemos ver 2 resultados posibles. Utilizando el simulador de IonQ, la probabilidad de medir un 0,0 fue óptima respecto a las probabilidades de medir otros valores de amplitud. Y una computadora cuántica real, debido a los efectos de ruido que todavía, por la tecnología actual, no son despreciables, se puede ver que la probabilidad de medir un 0,0 fue de 0,4, que no es 0,9, pero sin embargo es mucho mayor que el resto de las amplitudes. Se espera que con el paso del tiempo los algoritmos corridos en computadoras cuánticas reales tiendan a ser lo más cercanos posibles a los algoritmos corridos en los simuladores, pero con todas las ventajas de los speedups cuánticos actuales. Para poder generar un histograma se debió tirar el algoritmo 100 veces, pero para una búsqueda de n muy grande, como el orden del algoritmo es raíz enésima de n, como se puede observar en el R definido anteriormente, correr el algoritmo varias veces para asegurarnos de tener una medida correcta no es caro en costo computacional por el raíz de n versus los orden n de los algoritmos de búsqueda clásicos. Muchas gracias a todos por asistir. Escucho dudas o consultas. Tengo la...
Bueno, ahí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el costo de correr este algoritmo? Pregunta Laura Gatti. Bien, el costo de correr este algoritmo es, para esta complejidad con puertas, de $1. Existen funciones del provider a las cuales se les puede pasar el circuito y se le estima el costo de correr los algoritmos. También en Azure se puede acceder en el perfil de uno a los créditos disponibles, a una tabla comparativa con el tiempo de ejecución y relacionado a costos de algoritmos y cuántos créditos tiene disponibles en su plan y los costos de los distintos backends. El costo del simulador es gratuito. Ahí preguntan si el costo depende del backend o no. Preguntan si el costo depende del backend. Sí, en la tabla especifica los distintos costos para los distintos backends, pero por ahora son todos relativamente similares. Muy bien. Cualquier otra pregunta la pueden poner en el Q&A o en el chat. Ariel ha estado trabajando, implementando Azure hace un tiempo. Él trabaja con Quantica ya hace unos años, tanto a nivel de la carrera de grado y ahora ya a nivel maestría. Ahí preguntan cómo se administra el tema de los jobs y el queue time. Bien, en Azure se puede acceder a un gestionador de trabajos al lado de los códigos. El queue time uno no lo puede, por ahora, no lo puede manejar. El tiempo de ejecución es muy corto por ser circuitos cuánticos, pero el queue time depende de los servidores de IonQ mismo. Azure no tiene acceso a eso porque IonQ o los backends distintos tendrán sus propios algoritmos de optimización de colas y demás. Azure es la plataforma sobre la cual se puede acceder a estos backends. Impecable. Ahí también Leo pregunta si alguien está decidiendo entre Azure y AWS, ¿qué aspectos se podrían mirar para decidir desde el punto de vista quantum? Yo evaluaría fiabilidad de acceso a los backends, es decir, hoy en día cuando se utiliza un backend con un fin investigativo, depende de los servidores de los backends en sí mismo. El intermediario AWS o Azure también juega un rol. Yo observaría capacidad para escalar el producto, es decir, qué tan fácil es reprogramar o cambiar los códigos, qué tan fácil es cambiar de backend. Evaluaría seguridad, temas de seguridad informática, depende de si uno está corriendo un código con fines académicos. No me preocuparía tanto por la seguridad informática, no obstante, si los algoritmos cuánticos que uno intenta correr ya son con fines industriales, sería otra historia, pero principalmente a qué backends tienen accesos y que los backends tengan las especificaciones que uno quiere. Para correr en una computadora de IonQ entre AWS y Azure, quizás la diferencia no sea tan grande, pero si uno tiene preferencia por algún otro backend que Azure dispone, que AWS no, ahí la diferencia podría ser mayor. Impecable. Si no hay ninguna otra pregunta, le agradezco a Ariel por su tiempo, por su charla. Les agradezco a todos por estar acá. Los invito a seguir en Quantum Latino, que quedan un par de charlas todavía. Y esto sería la última de las charlas en el módulo presencial de Quantum Latino acá en la Universidad de Montevideo. Así que también agradecemos toda la logística que nos proporcionó la universidad acá. Y bueno, muchas gracias a todos y saludos.